Bueno, muy buenas tardes, damas y caballeros. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que contamos junto a mis geniales compañeros. Está con nosotros Jorge Vigo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, mi comadre, disfrutando de unas enchiladas. Órale. Y está también con nosotros Guillermo Laferrier. ¿Cómo estás, Guille? Siempre, bien, bien, siempre al lado de la civilización, así que vamos a ir a los muros de la ciudad de Moctezuma. No te vamos a convidar guacamole, tacos, Nada, nada. Después no. ingresan por la frontera con la espalda mojada. Estamos prácticamente vacíos, están todos de tu lado ahora. Tendríamos que Sí. rever esto, esto que vamos a contar hoy me parece que tenemos que reverlo de alguna manera. Pero bueno, Lo que pasa es que Jorge ya se está preparando para que después Napoleón III se meta ahí. pero Bueno, claro, sí. Ese es el tema, viejo. pero Francia claro. no puede dejar de meter las manos y hacer despelote en algún lugar, viejo. ¿Qué, Bueno, qué, no, qué no siglo hablemos como divertido? si Inglaterra no metiera la mano en ningún lado. No tengo idea, Tampoco. no tengo idea, qué sé yo. Inglaterra ahora no puede meter las manos, pero mira, en un No, en guante nada. de goma. Qué loco que en tan poco tiempo, en lo que se refiere a términos históricos, ese imperio haya quedado reducido, como bien dijiste, Jorge, es una toldería, son No, tenderos. sí, tal cual. Nunca fueron más tenderos, creo que ni en la época de Boudica fueron más tenderos. No sé. No, es cierto. Y aparte abortaron una gran idea que fue rajarse de Europa, viejo. La abortaron, Porque la porque hicieron la perder. traicionaron, estaba bien. Claro, Estaba bien claro. que la traicionaron. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Cambiamos un poco cambiamos el lugar más, no la época. Estamos más o menos como la semana pasada, en sintonía, pero nos fuimos al norte. Antes que contar lo que vamos a contar hoy, les tengo que decir que esto se llama Historias Bélicas. Mi nombre es Karina Mariani, por si no se dieron cuenta. Y que esta historia que vamos a contar y todas las otras que hemos hecho están en nuestra genial página, que es la más linda del mundo, que se llama historiasbélicas.ar. Historiasbélicas.ar. Ahí tienen trivias, un montón de material que pone Jorge sobre historia de la guerra, que está buenísimo. Tienen el curso de las guerras vigentes y tienen nuestras historias, las tienen en todas las plataformas. Nosotros estamos en iVoox, estamos en YouTube y estamos en Spotify, y también tienen los PDFs estos que prepara Jorge con todas las imágenes, esquemas, mapas y todo lo demás. Y también tienen, por supuesto, ahí nuestro crowdfunding para regalarnos ropa usada, botellas vacías, perlas de la abuela, lo que sea que les parezca. Si están en Argentina, tienen para depositar en Argentina, y si están en el exterior, tienen para depositar en el exterior. Y creo que no me olvido nada más, salvo decirles que vamos a dejar un segundito para que ustedes se suscriban al canal, para que miren la página, para que nos den el like, para que lo recomienden entre sus amigos. 1, 2, 3, ya. Bueno, muy bien. Y ahora sí, don Laferrier nos va a contar en qué lío nos vamos a meter hoy, contra quién vamos a combatir hoy. Hoy vamos a ver la guerra entre México y Estados Unidos del 1846 al 48. Una guerra que a mi juicio no fue una bisagra para los dos países. Para México, generar una suerte de odio atávico hacia Estados Unidos y un sentimiento de inferioridad, ¿no? En cuanto al coloso que tiene ahí arriba. Y para Que Estados no se les Unidos, pasa, ahí está AMLO de lo que te dé. no, 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 ahí está tal cual. Y del otro lado, esta es una guerra para Estados Unidos formativa, en el sentido educativo de esto. Porque vamos a ver, en las placas van a ver algunos, pero hay muchos más, todo el ejército de Estados Unidos que venía de operar, la última campaña importante fue cuando en 1812 a los británicos se les ocurrió la buena idea de quemar la Casa Blanca, no sé si recuerdan, ¿tá? Sí. Pero, pero más allá de eso, su experiencia era contra los Chiricahua, los Comanches, los Sioux y todos esos pibes, más los arrabaleros de toda la zona oeste de Estados Unidos. Esta es una Parece guerra que no formal. eran combatientes dignos. No, claro, y esta es una guerra donde se van a enfrentar con México que por 2 años, donde van a hacer escuela muchos tipos, van a aprender a ser soldados,
y donde se van a dar cuenta que los mexicanos peleaban, y peleaban bien. Entonces, en ese punto me parece a mí una cuestión muy importante. También es una guerra donde vamos a ver de movimientos sobre todo el territorio, gran parte del territorio de México, llegan hasta la ciudad, y de operaciones anfibias. Así que es muy interesante y es una de las grandes guerras digamos, de casi la segunda mitad del siglo XIX que empiezan a mostrarnos un poco lo que se va a venir hacia futuro. Y mirá si lo tenemos que hacer ahora y tenemos unos que ahora estarían combatiendo, tirando fentanilo por la cabeza y los otros con normas de género y qué sé yo. Estaría bueno. No, más Y vale, la más. recreamos ahora para ver cómo evoluciona la cosa. No, y dándoles carticas de permanencia en Estados Unidos para que voten al Partido Demócrata. Sí, Exactamente. a los Gildo. Claro. Exactamente. Jorge. Bueno, ¿cuál es el problema de estos dos países? Un poco lo que contaba Guillermo. Son dos países, por un lado en expansión, porque ninguno de los dos tiene asegurado su territorio, pero ese plan de expansión lo tiene mucho más claro Estados Unidos que México. Sí. Y se debe sobre todo a un problema de estructura política. Estados Unidos logra su independencia y rápidamente empieza a establecer la institucionalidad del gobierno, el régimen de la ley, la división de poderes, elecciones relativamente limpias, congresos que funcionan. Pero México, después del 21 que se independiza, ha vivido con gobiernos que algunos duran 15 días, un mes, 2 meses. Sí, Santana, el famoso Santana, duró 4 años, sí. hasta esta época. Decía, hay México una es un caos inestabilidad. qué sé yo, hasta después de la revolución del siglo Claro, XX. claro, sí. Es un país muy inestable. Y claro, ¿y cuál es el problema? Es tan grave el problema de poder interno de los gobiernos mexicanos que es imposible tomar medidas nacionales, Claro. de lo que fuere. Entonces, eh, tenemos que Estados Unidos tiene un problema similar en cuanto a expansión, pero está mucho mejor parado. En la siguiente página tenemos la visión del problema directamente con México, pero hay una cosa que quiero agregar acá. En este momento, 1845, Estados Unidos no solo tiene este problema de límites o de aseguramiento de territorio, sino que tiene otro que es el problema de Oregón. Mm. Es el problema que tiene que resolver nada menos que con Inglaterra. Eh, Y el problema de Oregón es muy importante porque no solo es uno de los pasos importantes del este al oeste de Estados Unidos, sino que además lo lleva al Pacífico, a las rutas comerciales y de explotación del norte de Estados Unidos y de Canadá. Así que ahí hay otro problema, diferentes calidad de contrincantes que no se Ahí pueden Jorge tocar, pero agregaría, ¿no es cierto?, que la colonización hispana, que fue una cosa impresionante, ¿no es cierto?, cuando los españoles se hacen de México y cómo paulatinamente se expanden hacia el noroeste del Te van, te territorio de van a, te Estados van a Unidos. quemar en la hoguera, pero francamente, No, pero me refiero a que hay toda una franja inmensa del sudoeste de Estados Unidos que es hispana. sí, sí, claro, por supuesto. Y ahora, y cada vez más. Cada vez cada más. vez más, No, cada vez pero es más. cuestión de verlo, de conocer, de ver los nombres, solamente vean los nombres de las ciudades. Sí, Exactamente. por supuesto, por supuesto. Y acá, es decir que por un lado están resolviendo lo de Oregón, lo que y la resolución de ese problema va a llevar a la presidencia de Estados Unidos a Polk, que va a ser el presidente durante la guerra. Y el otro tema que tiene es este en el sur. Un tema que viene calentándose desde hace mucho, Sí, porque bueno, está la compra de la Luisiana de Estados Unidos a Francia, sí, está el tratado que tienen con España para la entrega de la Florida. Es decir, Estados Unidos se está afianzando en el sur también. sí. ¿Y cuál es el problema que hay?
El problema es que esa expansión que han hecho los españoles, cuando esa expansión y ese territorio queda en manos de los mexicanos, no tiene continuidad de establecimiento organizado, digamos. Es decir, hay colonos, pero no en número importante, ni en número suficiente. No, están medio Esto lo dejados vimos, a la esto lo buena de vimos en Dios. Sí. claro, esto lo Eh, vimos en la anterior, el tema organizativo federal es pelota importante. feroz, claro. Y por el otro lado tenés a los colonos americanos, que como lo vimos cuando hablamos del Álamo, se han afianzado en Texas mucho mejor que en cualquier otro lado, pero también lo han hecho en lo que va a ser después Nuevo México, California y demás. Es Y decir, recordemos, Jorge, que Texas, todavía a la altura de esta guerra, no es parte de la Unión. no, todavía no. Es un estado independiente. Claro. Otro Así temita que que, tiene que volver, yo estoy por eso. Mando mis oraciones a la gran República de Texas. entonces, mientras México está en veremos, Estados Unidos está impulsando sus colonias y demás. Uno de los problemas iniciales acá va a ser el problema de California, Claro. donde los californios se van a levantar y el gobierno mexicano va a tratar de someterlos, va a enviar una fuerza que va a ser vencida por los colonos locales, y después van a mandar una fuerza mayor, que la va a enviar en parte por mar, eh, y el comandante de esa fuerza, en cuanto ponga un pie en California, se va a dar vuelta al gobierno mexicano y se va a quedar viviendo en California. Es decir, hasta ese desorden tiene México. No tiene continuidad en nada. Pero frente a esto, donde a lo que hay que sumar, y lo mencionaban recién ustedes, el problema de los comanches, los apaches, de cuánto indio hay en estos territorios, que nadie está controlando en este momento, Tal cual. eh, los Estados Unidos le proponen a México comprar el territorio norte de México. Hay diversas posturas. Para los que vean después este mapa van a ver que los límites y las pretensiones van desde tragarse más de la mitad de México, digamos, a posiciones un poco más racionales. Pero hay un montón de intereses. Más o menos por donde pasa hoy el límite entre México y Estados Unidos, la oferta de los norteamericanos a los gobiernos mexicanos fue de comprar el territorio a precios que en distintos momentos oscilaron entre los 25 y los 30 millones de dólares. El gobierno mexicano, Cierta expresidente con una con una ruta a Santa Cruz te lo compraba ahora. sí, sin ningún problema. Sobraba, ¿no? Lo podía amueblar. No, sí, sí. No, sí, Lo compraba y lo alfombraba. acá Eh, te vendía el territorio, se lo entregaba y después te cobraba una ruta que ella había hecho en ese territorio o prometió hacer y nunca hizo. Una Exacto. habilidad única. Eh, los norteamericanos y los mexicanos lo rechazaron, un poco me imagino por orgullo nacional, otro un poco eh, porque no sabía ni cómo planteárselo a la gente. Así que todo esto quedó ahí en veremos. Pero ¿qué pasa? Cuando el presidente Polk llega al gobierno con el plan de resolver el tema de Oregon, que ya estaba casi resuelto, es decir, hubo que hacer un tratado con Inglaterra, pero estaba muy avanzado, la forma de división y demás. El paso siguiente de expansión era resolver la cuestión mexicana. Y entonces cuando Polk llega al gobierno, se encuentra con un problema para cerrar esto. Por un lado, obviamente que los mexicanos no quieren arreglar con ningún número. Pues yo dije 25 a 30, pero las primeras ofertas fueron de 16 millones. Así que no tiene manera de hacer eso. Y forma parte de su plataforma, no puede llegar a la Casa Blanca y no hacer nada. Va a haber propuestas al Congreso para declarar la guerra. Y antes de que, por supuesto, se vote, mientras van midiendo al Congreso, empiezan a descubrir que muchos congresales no saben de lo que está pasando,
cosa bastante corriente en el mundo moderno, pero algunos lo tienen muy claro, como a ver, se me escapa el nombre, este hombre negro antiesclavista que trató mucho con Lincoln, que se Ah, opone, sí, sí, el sí, del peinado raro, todos sí, o sea, Richards creo que se llamaba, que sin ser miembro todavía del Congreso, pero ya se opone, y el propio Lincoln, que es congresista, se opone también a esto, y cuando la ley esté en firme, también, y la declaración de guerra esté en firme, también se va a oponer. Entonces, Polk, y acá, por ¿Querés que supuesto, pase? todavía no, Ah, bueno. después vamos a ver. Acá lo que va a pasar es lo siguiente, con el visto bueno de Polk o con la decisión militar, digamos, del comando norteamericano, se va a iniciar un movimiento militar que va a bajar, va a cruzar un río que hasta ese momento se lo consideraba límite posible con México, que es el río Nueces, el que está al norte del Río Grande. Ese movimiento de cruce, México lo va a considerar una invasión y eso va a desatar la guerra. ¿Cuál es el problema? Ese movimiento, les repito, con anuencia o no de Polk, no se le comunica al Congreso hasta después de ejecutado. Con lo cual, Polk lo único que tiene que hacer ahora es declarar la guerra claro. y Ya forzar al está. Congreso. Tenía Claro. el casus belli. Sí. Y esto después lo vamos a reunir cuando lleguemos al fin, al Tratado de Guadalupe Hidalgo, porque hay un problema con todas estas historias. Un problema técnico, digamos. Eh, Así que eso va a desatar la guerra. Esa guerra, bajemos a ver los personajes, ahora sí. ¿Cómo no? Para México no solo tiene el problema institucional, sino que estos 10 personajes que ven aquí han sido presidentes de México durante el conflicto Claro, o después del conflicto. Y algunos, los que están vestidos de uniforme para destacarlo, han comandado fuerzas en la guerra. Entonces, en un conflicto que duró poco más de un año, tenemos por lo menos 10 mandatos presidenciales, porque algunos Parecen gobiernan por argentinos. un mes y vuelven, sí, parece esa famosa semana que tuvimos. sí, Claro, entonces, institucionalmente son un desorden, pero además, materialmente, el Poder Ejecutivo mexicano es un desorden. sí. Entra Sí, uno, llama la sale. atención que con esa debilidad hayan peleado, ¿no? Sí, lo que pasa es O que quizá no, Guille, ¿eh? O quizá. lo que pasa es que ahí hay algo que distinguir. Eh, los militares mexicanos no eran malos, tenían, como el caso que les comenté yo recién, este general que se dio vuelta, tenían alguna corrupción interna casi idiosincrática para la época, Ya pero no eran totalmente malos. zanjada. Sí, claro, sí. Pero no eran malos combatientes y no entrenaban mal al personal. El gran problema que va a tener el ejército mexicano aquí es el equipo. Mm. Van a ir con Creo que lo armas. hablamos en el Álamo, pero así, digamos, grandes rasgos. mm, En cuestiones de entrenamiento, en esa época de preparación y demás, mm. entre el ejército americano y el ejército mexicano, ¿cómo estaban ahí? El ejército de Estados Unidos era muy relativamente chico. Esta es una campaña donde vamos a ver alrededor de 70.000 tipos de Estados Unidos Sí, contra 40, 50 de México, ¿no? Pero era un ejército que, no digo sea igual, pero trataba de asemejarse a los europeos. ¿Está? sí, Trataba de eso. Y México, no digo que no miraran algunas cosas de Europa, pero estaba lejos de eso. A mí me hacen claro. acordar más a los ejércitos, ¿viste? De las provincias en la época de la guerra de organización en Argentina, ¿viste? Un rejunte. Sí, lo que pasa es, digamos, México tiene un ejército antiguo, Claro, para 1840, ¿no? Sí, tiene un sí, ejército de la época de Napoleón.
Claro, no tiene proyección naval, no tiene nada de eso. Claro, con esa tecnología de fusiles de avancarga, Sí, cañones antiguos, es decir, y frente a un Estados Unidos que en esta campaña va a estrenar un modelo de Remington, va a estrenar los revólveres de tambor, ah, arma de repetición, es decir, y además con la lucha entre dos academias militares. La sí. Academia Militar de West Point desde 1802, moderna, que Mm, eso es lo que mantiene al ejército y a la doctrina americana en orden, y la Academia Mexicana antigua, con claro. poco movimiento, con poca chispa, poca modernidad. Y Sí, eso son dos va a concepciones hacer, diferentes del tema, ¿no es cierto? Evidentemente. claro. Entonces, en cuanto a los personajes, vamos a tener esto, los comandantes más conocidos son Santana, Sí. vamos a ver cómo llega acá, pero va a ser comandante del ejército, va a ser comandante de las últimas campañas, va a ser presidente en medio de todo este periodo también. Ujú. ¿Por qué no? Ari, sí, claro, Arista, que es muy bueno, Urrea, que es muy bueno, Ampudia, que es muy bueno y que también van a ser presidente. Es decir, eh, parecen generales romanos sin la calidad de los generales romanos, ¿viste? Tienen Sí, calidad militar y calidad política. Así que es un gran desorden. México no está en condiciones de enfrentar esta guerra. Pero entendamos también que frente a la invasión, el cruce del río Nueces tampoco pueden hacer otra cosa. más vale. La tienen que enfrentar de todas maneras. Del otro lado, Ahí voy. en la página siguiente, sí, lo vamos a tener al Ya. presidente saliente, que es Tyler, que ha hecho algunas de estas aproximaciones de oferta de compra a México sin éxito, y Polk, que va a reimpulsar esas compras y proyectándose siempre sobre la expansión del poderío o del asentamiento americano en tierras nuevas. Y acá vamos a tener generales de escuela, porque esa también es la gran diferencia. Claro. Más generales de escuela que otra cosa. Zachary Taylor, sí, los dos grandes generales aquí van a ser Zachary Taylor, que va a ser la campaña del norte, y Winfield Scott, que va a ser la campaña de Veracruz hasta México. Claro. Y Winfield Scott va a llegar a jefe de Estado Mayor, Claro, más para la época de la guerra civil, de cuando la guerra estás. civil, la guerra civil. Claro. Yo acá puse un dibujo de Winfield Scott Sí. delgado, porque en general todos lo conocemos como el gordo que no se podía ni mover durante la guerra civil norteamericana. Claro, con No podía ni montar a hiperpatifuro. caballo. Sí, Sí, tal claro. cual. Así que, pero estas son más o menos de la época. Pero lo interesante también de esta guerra es que van a estar como tenientes, algunos capitanes, las grandes figuras de la guerra de la Civil. ofensiva Sí, norteamericana. sí, sí, completamente. McClellan, Es alucinante eso. Eh, McClellan, Grant, Sí. Lee, Jackson, Stonewall Jackson, Sherman, Braxton Bragg, que sí. salvo para los que vean después la foto, o salvo no, mejor vamos a plantearlo al revés, los cuadros que representan aquí a Grant, Lee y Jackson son más o menos de la época de esta guerra. Eh, Son cuadros donde uno los tiene prácticamente como desconocidos. sí. Si uno no los va a buscar especialmente, no los podría reconocer. Están Y como algunos de nuevos acá. ellos, claro, y algunos de ellos, como es el caso de Lee, ¿no es cierto?, van a estar cerca de donde se mandan las operaciones. Es decir, que los tipos van a Sí, hacer un aprendizaje de conducción operativa también. exactamente. Es decir, todo lo que van a hacer después en la guerra de secesión norteamericana, en lo que hace a conocer la, la guerra directamente, una práctica buena o mala, lo van a aprender acá. Es más, es un timbre de distinción de eso, porque cuando estalla la guerra Sí, civil, a muchos políticos los hacen generales, claro, en los dos bandos, ¿eh? sí, Y sí, el comentario entre los tipos que habían estado en la guerra de México decían, no, este no estuvo en México como nosotros. ¿Me entendés? claro, claro. Es una cosa fundamental. Ahora, igual, el ejército norteamericano va a tener un problema, y un problema que se va a sentir. En la placa siguiente vamos a tener un panorama general de la guerra.
Es decir, acá las dos campañas, como yo le decía, son las de Scott y la de Taylor, que son directamente al sur de Texas y de Veracruz hasta México. Pero hay otras operaciones. Están las operaciones para asegurar California, donde uno de los que va a comandar una columna, para los que hayan ido a Las Vegas alguna vez, lo van a recordar siempre, que es Fremont. Sí. ¿eh? Pero después hay otra cosa. Para enviar tropas, además de enviar tropas por el territorio, Estados Unidos envía tropas embarcadas vía el Cabo de Hornos. Claro. ¿Mm? Y eso no se puede hacer en un país que no tenga una organización administrativa pujante y Tremenda, ordenada. pero y Claro, la otra cuestión es como vos fíjate que las dos campañas principales que mencionaste apuntan profundo, no es que los tipos van a una guerra de fronteras, ¿viste? Como las que hacen cada tanto Azerbaiyán y Armenia, ¿viste? sí, Que no, se, no. se matan en la frontera, 10 Por un kilómetros para poco, allá. por unos pocos metros. Exacto. No, estos pibes vamos a la ciudad de Moctezuma, viejo. ¿Cuánto le No, llevaba no, dar la vuelta? O sea, ¿cuánto le llevaba ir por el Cabo de Hornos y volver en esa No, época? no sé, no, meses, esto no creo que no eran a vapor para eso. no, 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 le debería llevar, No yo sé. calculo, un mes y medio, 2 meses fácil. Digo, por el Ah, tiempo por el momento que tomás la decisión, ¿no? De mandar, sí, bueno, lo que estaban diciendo de la planificación, pero es como un tirón. No es que, bueno, a la voz de Aura y Claro, largamos hasta que lleguen los barquitos. claro, pero en operaciones de este tipo, en esta época, el cálculo se hace como vos dijiste. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? Mientras esta nave llega de un lado a otro, nosotros vamos a hacer esta operación terrestre para que después se la pueda combinar. sí. Es decir, Te es doy un un punto, trabajo ¿no? delicado. Sí. Que estamos hablando de entre 1846 y 1848. México estaba más desarrollado institucionalmente que la Argentina en esa época, ¿eh? Ah, no, por supuesto, Guarda, ¿eh? por supuesto. Lo nuestro era un páramo, Sí, esa guarda. seguridad. Es que- Eh, Y bueno, pero y vuelvo a insistir, yo creo tienen que que pegar la vuelta, tienen que parar en algún lado en distintos puertos de países amigos. Digo, es una movida que me parece bueno, impresionante. no se olviden de una cosa. Hasta la apertura del Canal de Panamá, ir de Nueva York a San Francisco implicaba ir en barco hasta Panamá, cruzar por tierra y Claro, embarcarse de nuevo. tal cual. Es decir, eh, Patton hace ese viaje Sí, siendo un niño o muy jovencito. Creo que lo Es contamos. decir, Creo que claro, contamos así que, cuando hablamos de ese. claro, lo que pasa es que también hay una cosa que nos pasa a todos. A nosotros nos sorprende mucho esto, pero para esta gente era lo común, tal porque no cual. había alternativa, no había otra cosa. ¿No? Y si no, aparte todavía no había ferrocarril de este a oeste Nada, completo, claro. nada. Claro, Cruzar todo Estados Unidos en forma longitudinal era una locura, no había sí, seguridad, no, guarda. nada, nada. Así que, pero lo interesante es que se ha coordinado todo de todas maneras. Eso es lo importante y que tiene que ver por la época. Eh, Scott, ya ahora con la sanción de guerra del Congreso, va a avanzar, sí, al sur de Río Grande, va a penetrar el territorio mexicano, ahí los mexicanos van a reaccionar y van a empezar las batallas. Yo las batallas lo que les dejo a todos los que nos escuchan son los diagramas. En la página siguiente están las primeras. Eh, pero voy a decir algo que a lo mejor no es muy simpático. Eh, son aburridas, Sí, porque la diferencia de tecnología, sobre todo, tal vez no de preparación y de calidad del soldado, pero la diferencia de tecnología es tan abrumadora que, Era que en un paseo por el prácticamente, parque. claro, desgraciadamente se vuelve eso. Y uno lee combate tras combate, y por más que los mexicanos hacen maniobras, intentan mover alguna cosa, salvo que logren una maniobra sorprendente o que el comandante norteamericano cometa algún pequeño error, no pasa nada.
Pero escúchame, pierden 1.700, 1.800 hombres norteamericanos en toda la campaña, Sí, sí, no. habiendo Incluso, metido 70.000 sí, y Decime, más. incluso, decime, Jorge, si querés que pase, porque tenemos la de Monterrey, que es más grande el esquema. claro, sí, Palo Alto sucede eso. Resaca de La Palma, que debió haber sido una emboscada donde cayeron los norteamericanos, tampoco les resulta. Es decir, y acá tiene mucho que ver el empleo de la artillería. La Claro. artillería americana es mucho más moderna, ágil, el tiro es más rápido, la cadencia de fuego es mayor. Así que no tienen manera de ir haciendo nada. Después tienen, como vos decías, Karina, en la siguiente, el movimiento hacia Monterrey. Las ciudades cuestan un poco más, Sí. pero no hay fuerza suficiente del lado mexicano. Me estoy tratando de acordar dónde vivía el zorro, perdón, Este, En no, Los pero Ángeles, el vivía zorro cerca era de Los de Ángeles. California. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, Eh, entonces, el problema que van a tener las ciudades es que no hay fuerzas suficientes. Entonces, por ejemplo, Monterrey, una maniobra atacando las ciudades de distintos ángulos, se va solucionando. Les digo, no es un paseo militar, pero tampoco logran los mexicanos una gran resistencia, que la van a lograr sí en las últimas batallas, porque son los últimos reductos en México. en México, en la Ciudad de México, tal cual. Y Así ahí, que, y ahí nace el mito también, ¿no? Una suerte de mito fundante de México, ¿viste? El heroico colegio militar, la heroica escuela naval, la muerte de los exactamente. cadetes Pirulo, Mengano y Sutano. Sí, Es todo un tema ese, ¿eh? así Decime, es. decime, Jorge, para dónde paso. Nos quedan más. Sí, pasamos a la siguiente porque la última gran batalla de la columna norte, digamos, es Buenavista. Y en Buenavista, para los que después vean el mapa, hay movimientos de ambos ejércitos que obedecen y la ventaja, digamos, la ventaja mexicana para poder llevar a esta batalla de un día prácticamente es el aprovechamiento del terreno, pero aún así Tal no cual. no les alcanza. Porque además, toda la zona norte de México es más bien desértica, ¿no es cierto? Desértica me Eh, refiero en cuanto a recursos, agua, pasto para la caballada y todo ese tipo de cosas, que se prestaba para una guerra de movimiento así tipo de incursiones de parte de los mexicanos para ir degradando a la fuerza que penetraba. sí, sí, Pero, pero no, pero no, nunca tuvieron el orden para poder hacer eso. tal Tenían cual. también terrible despelote, bueno, el cambio de presidentes pasaba, pero digo, lo mostraba, pero digo, tenían también un terrible despiole de configuración interna. Sí. No sé, Es que Ahora, también me parece que había en México, ¿no es cierto?, un problema de no reconocimiento cabal del gobierno central, ¿no? sí, Cada cual, viste, se sentía, el gobernador de tal, el que estaba tal, se sentía más, qué sé yo, más importante que el otro. O sea, no había un reconocimiento expreso de que, bueno, tenemos una figura institucional, el presidente, y el tipo no, ordena la política. No, no, no. ¿Por no. qué vos, chamaco, y por qué no yo? Claro, además hay una cosa, vos comparabas recién a la Argentina y a México en esta misma Sí. época. La diferencia es que nosotros teníamos menos caudillos que los mexicanos, ¿Menos? menos caudillos. y mirá que Sí, tenía, bueno, y mirá que tenía. estaba el Era más, restaurador. pero era más limitado el número de personajes que podían hacerse caudillos. Ah, Acá sí, cualquiera, que podían desafiarte políticamente, sí. claro, acá en México cualquiera. Cualquiera, Bueno, no, tenían, cualquiera se... tenían más población también. Y a nivel de comunicación, ¿cómo estábamos nosotros? Me estoy saliendo de tema, ¿no? Pero para transportar tropas, para la comunicación en general, política y demás. ¿Cómo estábamos respecto de México? Un desastre. A ver, la No, Argentina no, no tenía... digo, yo qué sé, digo tecnología de comunicación, ¿eh? No, 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 no. no, No, vos decís navegación de los ríos, usar el río Paraná Navegación de como... los ríos, el No, tema de olvidá, cuán avanzadas eran las carretas, yo qué sé, olvidá, de cantidad de olvidá. caballos, ruta, bueno, camino. este, Olvídate, la Argentina era una sociedad premedieval en ese sentido. sí, sí. Un desastre, atrasada en todos los órdenes.
Es más, cuando vos ves las campañas federales sobre la banda oriental del Uruguay, los tipos es todo a caballo, no hay ni vistas de que, bueno, vamos a tener un telégrafo como tenían los Estados Unidos, Claro, por ejemplo, que pero fue ni una. a palo. Nada, nada. Para que te des una idea, Urquiza tenía un sistema de postas en Entre Ríos, que era una provincia civilizada, ¿no es cierto? Que vos tenías un sistema de postas que en 3 horas una noticia de Arroyo de la China, que es la actual Concepción de Uruguay, llegaba a Paraná. Mm. Un día vamos a hablar del desarrollo del Palacio San José, ¿no? Que Un tenía lugar su. de culto que debieran ir más de un ignorante en Argentina, ¿qué querés que diga? Para ver cómo se abría una canilla con agua, ¿viste? Por Tenía lo menos. eso, te iba a decir, tenía cañería, tenían el lago ese que se mandaron, que se Sí, navegaba. sí, 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 sí. Además, para ver la tumba de Urquiza que se la copió a Napoleón. Se la copió a Napoleón, es cierto. Mira, cuando hay que reconocer una cosa, se lo reconoce. Es cierto, es la misma. Es bueno, la misma. Tampoco Pero, No, en una exageremos. está Napoleón. no, pero qué guacho, Claro. pero es la misma estructura. Vos estás arriba y ves abajo el Sí, cenotafio y toda la historia, viejo. esa visión arquitectónica es cierta. Sí. Sí, sí, Ahora, ¿Paso? en, no, sí, pero no, en este momento, porque acá pasa algo. Ah, En este perdón. momento, poco antes de Monterrey, es decir, surge la posibilidad, y se la presentan al presidente Pollock, de tratar de ver si puede negociarla la guerra. Mm, ¿Y de dónde surge la posibilidad? Después de la campaña del Álamo y la derrota de San Jacinto, Santa Anna marcha al exilio, se va de México. sí. Y está principalmente en Cuba. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es ir a buscarlo a Santana, negociar con Santana, llevarlo a México, porque además había un bloqueo naval americano, ¿no? Llevarlo a México y que con su prestigio, su capacidad, lo que fuera, políticamente, lograr una paz y acordar el reparto de territorios y demás. Se realizan contactos con Santana. Santana Medio acepta. como cuando los alemanes se lo llevaron a Lenin, ¿no? Una cosa medio. Claro, una cosa parecida. Santana está de acuerdo, le parece bien, sobre todo porque dice que lo van a devolver a México. Les cobra $10.000. Bueno, viejo, ¿qué querés que lo hiciera gratis? No, pero igual es Gratis, una además. moneda, $10.000 de la época. Eso No, sí. no, no está. Es guita, che. Era un Por eso digo, montón de. es una moneda importante. Claro. Ah, sí. Y entonces, bueno, le pagan, lo embarcan, lo llevan a México. Santana desembarca y se pone del lado de los mexicanos, se hace con el gobierno y con el ejército. Bueno, alguien que no cambia de opinión no puede cambiar nada. Claro, bueno, exactamente, el Bueno, mismo viejo, nombre. ¿cuál es tu Que problema con eso? No entiendo cuál es el tema. El tipo cambió de tenía opinión en el sus viaje, se ideas. aburrió, dijo basta, loco. Y la guita seguro que la devolvió. Trató, pero no encontraba dónde un cajero para depositar. Tenía un problema Claro, con los cajeros, las transferencias, Claro, esas ese cosas. había es un paro. problema. Exactamente. Así que bueno, esta maniobra fracasa, todo continúa, y acá los americanos tienen un problema. Estados Unidos inicia con un núcleo de soldados que podríamos llamar profesionales. Mm, Es decir, soldados que eran contratados y vivían de ser soldados. Ese regulares. exactamente, los regulares. Pero acá se necesitan más. No tanto por las bajas de combate, sino por las enfermedades. Mm. Estas zonas áridas, muy calientes de México, más se va a sufrir, por supuesto, en la zona de Veracruz, son zonas donde la gente se enferma con mucha facilidad si no tiene una atención del todo adecuada. Entonces necesitan más soldados. Y lo que van a empezar a incorporar son voluntarios. Y eso va a generar un problema. Los primeros soldados norteamericanos que entran en México son, en función de estas divisiones internas mexicanas, bastante bienvenidos. Pero los voluntarios que vienen son unos saqueadores, Sí, una lacra. una lacra, así que se arma un Tipo pandilla de despelote. Nueva York. Exactamente, se llama un problema gigantesco para controlar Sí. los territorios. No, sí, además, saqueos, de todo. De todo, pasó de todo. Entonces, sí, ya empezamos a tener problemas con eso. Pero ¿qué pasa? Hay otro problema interno dentro del comando norteamericano.
que es la pica que hay entre Zachary Taylor y Winfield Scott. ¿Quién se va a llevar los laureles de la guerra? Es típico eso, no es exclusivo de ellos. Entonces Scott logra que le aprueben la campaña de Veracruz para llegar primero a México y lo detienen Scott en el norte. El gobierno Oh. norteamericano lo detiene en las operaciones en el norte. En la placa siguiente vamos a ver, esta es la campaña de Scott. La campaña de Scott sigue lo que siguieron todas las campañas que van de Veracruz a México. Parece Cortés marchando con Exactamente. Malinche a Tenochtitlán, viejo. Exactamente, es la marcha de Cortés. Claro, Va a ser la marcha de los franceses. claro. Y bueno, fueron a traer despelote ahí. Y encima pusieron un austríaco ahí. ¿Qué les pasaba por la cabeza, che? Bueno, ¿qué quiere? ¿Qué le pasaba a Napoleón III? Estaban locos. Yo no Bueno, sé qué. bueno. Era un bon vivant el pibe, no era para esto. ¿Qué Eh, pasó? Sí, se le fue la mano. Así que la campaña esta es impulsada casi por la personalidad de Scott. eh, Tiene que atravesar estas tierras que, como le decía, estas son peores, lo que va de Veracruz hasta Puebla, por lo menos, son peores en lo que hace al terreno, a las enfermedades, al frío a la noche. Es una zona horrible para atravesar. Y ahora y el problema que tiene México ahora que tiene dos frentes a los que responder. claro, porque no sabe qué pasa en el norte. Exactamente. A ellos no le dicen, che, el del norte lo paramos, loco. Claro, así que hay un reparto de fuerzas, tienen que cubrir todo. Así que a México se le está complicando el tema. Eh, Por supuesto, la campaña, si vamos avanzando, eh, hay que sitiar Veracruz porque hay que asegurar el puerto de entrada, sí, inevitablemente. Eh, Cuesta un poco, pero estamos siempre en el mismo problema. La capacidad militar norteamericana, más la tecnología adecuada a la época, le da siempre la carta ganadora. Y si aparte no tenés nadie que te dispute el mar, ¿viste? Es cuestión de Claro. tiempo. Así que bastante fácil, digamos, le va resultando. Vamos a tener Veracruz, después vamos a tener Cerro Gordo, que también es un problema de alturas, por eso, aunque los mexicanos se resisten, acá el problema, el error de Cerro Gordo es que los mexicanos se quedan estáticos en las alturas y no frenan la penetración de las columnas americanas. Claro. Así que también es una gran habilidad de la maniobra americana, es decir, entrar por columnas por los valles e ir aislando cada una de las posiciones mexicanas. Después tenemos en la página siguiente la aproximación a Ciudad de México, también muy similar a la de Cortés, se hace por el sur. Cierto que por supuesto ahora el formato de la Ciudad de México es distinto, pero se hace por el sur, igual que lo que hizo Cortés. Sí, tenía también las mismas limitaciones de serranía, los lagos, la ubicación misma de la ciudad. Está Tenía bien, pero complicaciones. no les comían a los soldados, digamos todo. No, eso No, no no, tiene no. baja. Eso sí. Ahora, lo que se ve a partir de esta aproximación a México es que las tropas mexicanas se vuelven más resistentes Y o claro, más aguerridas, porque se ven el fin de la guerra casi de inmediato. Entonces vamos a tener una serie de combates bastante duros, donde cuesta ganar y Contreras y Churubusco son las dos aproximaciones, las dos primeras que están en la página siguiente. Y lo que los norteamericanos no lo entienden o no lo terminan de ver inmediatamente es que el costo de bajas que sufren es excesivo en función del resultado que obtienen. Se les está complicando ahí un poco el tema, pero no lo van a ver de inmediato como tampoco como lo mismo que va a pasar en la Primera Guerra Mundial, que van a pasar 2 años hasta que los mandos superiores se den cuenta que están perdiendo soldados inútilmente. Ahora, vos Sí, decís hay esto, un Jorge, problema. respecto de los combates cerca de México. México City.
porque, bueno, esa evaluación, ¿no? Digamos, quizás entiendo que con esta desconexión, estos problemas de logística y todo lo que estábamos diciendo, el descontrol, lo del norte no llegaran a evaluarlo, pero lo que estaba pasando en la ciudad, eso tampoco, Los digamos, mexicanos, claro, entender lo que estaba pasando en toda esa guerra, porque, y claro, esta consulta también quiero hacer. La cabeza de esta guerra desde Estados Unidos, ¿sí tenía en claro todo lo que estaba pasando? ¿Sí tenía este plan? Bueno, entiendo que sí, por ejemplo, por lo que dijimos de las naves, pero digo, ¿sí entendían lo que los mexicanos no entendían, este despelote? vamos Ah, a separarlo en dos partes. Sí, sí, Guillermo, sí. No, no, que sí lo tenían. Lo que no tenían era la comunicación directa que vas a Claro, ver durante la Guerra Civil, que prácticamente los dos, uno con Lincoln, el otro con Jefferson Davis, estaban en contacto inmediato. Pero sí sabían lo que estaba sucediendo, ¿no es cierto? Y tenían cierto nivel de comunicación para estar en claro de lo que pasaba. También tenían estos comandantes que los tipos habían designado, gran libertad de acción para hacer las claro, cosas. claro, sí, es decir, Washington, para decirlo de alguna manera, Claro. tenía el plan general, sabía más o menos, es decir, las bases, las ciudades, con los puntos por donde las fuerzas iban a ir, pero la decisión la tenían los comandantes de campo. Estaban ahí. No había otra manera de hacerlo. Porque de verdad pienso, es tan gigantesco, tan lejano y tan No, sí, gigante lo que estamos. Pero pensá en los romanos cuando iban a pelear claro, contra los partos Sí, y estaban a 1 año o 2 años de marcha del lugar donde sucedían los hechos. O a claro, Marco, o a Pompeyo en sus campañas por el Mar Negro. claro. No, Lo mismo. claro, pero vuelvo a lo que dije hace un minuto. Hay que ponerse en esa época donde esto que para nosotros es totalmente extraño era lo único que había. Claro. No había otra manera de hacerlo. El tiempo era aceptado a las limitaciones esas. Exactamente. Y en lo que hace a la otra parte que preguntabas vos, Karina, de los mexicanos se encuentran que tienen una campaña del norte y ahora tienen un segundo frente en Veracruz. Y van a tratar más o menos de acomodarse a mantener los dos frentes. Pero cuando Scott avance tanto que esté a las puertas de México, todo para el mando mexicano se va a reducir a México. Claro. claro. Y sin importar si pueden traer las tropas del norte o no, no, pero están reducidos a México. Sí, Querían combaten resolver ahí. con lo que pueden rebuscarse ahí. No tienen otra Exactamente, cosa. exactamente. Y eso es lo que hace que las batallas se vuelvan más sangrientas, Claro. que resistan más los americanos, los mexicanos. También debe decirse que el territorio mexicano no estaba tan integrado. Todo lo que es el sur de México que va hacia Centroamérica, eso también era tierra, viste, de una mixtura extraña, ¿no? Con los otros países que estaban ahí. México no estaba totalmente integrado como nosotros pensamos, como un estado que hoy vemos, ¿eh? No, no, para nada, para nada. Bueno, y esa falta de integración hace que no tengan dominio, a medida que te vas alejando de Ciudad de México, el dominio federal es cada vez menor. Claro, pero me refiero Claro. que vos en el sur de México también tenías, en teoría, población mexicana con la cual recurrir, Sí, pero no tenías ¿viste? manera de Claro. traerla rápido, de organizarla, Más no tenía vale. manera de hacer nada. Así que, eh, y después ya nos acercamos a las últimas batallas. Que vamos a la página 14 porque acá hay dos batallas que están repetidas. Se me, se me fueron. Que es este Molino del Rey y el asalto al castillo de Chapultepec. Sí. ¿Sabés quién asalta el castillo de Chapultepec y se sube a los paredones para robarse la bandera mexicana? Pickett, Ah, Pickett, claro, que él se Bacaro. jactaba de haber egresado último de West Point. Sí, bueno, Último. ah, había varios en esa lista. Sí. Custer, por ejemplo, otro de los últimos. Eh, Molino del Rey es muy costosa, eh, y es una resistencia y nada más, porque no le da para más a los norteamericanos. Y después el ataque al castillo de Chapultepec, que es donde estaba la Academia Militar, que en realidad no es un castillo en el sentido de fortaleza, No.
es un castillo en el sentido de palacio. Sí, es un palacio. Ese es el formato que tenía. Pero muy compartimentado, con Sí, jardines, terrazas, una cosa complicada de pelear, un lugar para resistir, pero no era una fortaleza, no era el Palacio Sforza de Milano. exactamente. Y, y aquí, bueno, la resistencia también es muy dura, pero bueno, volvemos a lo de siempre, la tecnología y las tropas que traen los norteamericanos le va dando la mano más alta y van ganando. Y aquí la anécdota famosa es la muerte De los eh, cadetes. de los cadetes, que son 5 cadetes y un teniente, si mal no Sí, recuerdo. Eh, Algunos mueren, la mayoría muere en combate y hay uno que muere 2 o 3 días después por sus heridas. Y eso genera toda una mitología nacional muy importante, sí. sobre No, es tal cual, por eso nace un mito ahí. sí, Porque cuando vos, no quiero ser descortés, pero cuando vos lo escuchás pensás que han muerto todos los cadetes defendiendo mm, Chapultepec. Y no fue así, no, no. Fueron estos 6 que desobedecieron una orden. claro. Parece Por como eso no me... la masacre de Boston, ¿viste? Que dicen la masacre de Boston, murieron, no sé, 10. No, de Sí, verdad, bueno, bueno. Pero son esas cosas fundacionales, son también de los Sí, disparadores después de toda una simbología del nacionalismo, por ahí. sí, exactamente, sí. Bueno, bueno, así se construyen las glorias. Tal cual. también. Así que, eh, y esto, bueno, siguen siendo ataques sangrientos, pero después lo que queda ya, caído Chapultepec, que es el último bastión o el último paso a la Ciudad de México. Yendo. Sí, el 15. Conforme lo que venían sufriendo desde Churubusco, los norteamericanos piensan que la Ciudad de México va a ser un asalto costoso y sin embargo prácticamente no encuentran resistencia. Tal cual. No hay, digamos, ya no hay nada que hacer. Santana se ha retirado con las tropas para tratar de proyectar algo más, pero no hay nada que hacer. El 13 de septiembre entran, después hay algunos combates el 14 y el 15, pero son episodios menores. Y la guerra va a seguir con algunos episodios, pero no grandes batallas ni nada. Mayormente son escaramuzas, van a seguir hasta marzo del 48, que es cuando se va a firmar, se va a iniciar el tratado de eh, Guadalupe Hidalgo, que Pero es el ¿cómo que va a explicás poner vos? la paz. Pero ¿cómo explicás? Porque no fue una derrota deshonrosa para México, a mi No, juicio. no, No no, por fue una supuestamente que no. pero generó resentimiento, ¿me comprendés? Es decir, eh, no sé cómo decirlo, pero ¿por qué ese resentimiento si, bueno, peleaste, hiciste todo lo que pudiste y te vencieron? Pero ¿Qué va a Guille, está ser? lleno, perdón, ¿eh? La historia de la humanidad de la batalla está lleno de eso. Eh, Eh, sí, lo que Argentina, pasa, señor. sí, Es más, la semana pasada explicamos una, ¿qué es eso? sí, 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 es sí, cierto. Fuiste, invadiste, peleaste como pudiste, perdiste. Y acá estamos. claro, Tres claro, naciones contra un pobre sí, pueblo. claro, bueno, pero lo que pasa es que perdiste. En última instancia tenés ese problema. Pero eso pasa en general en la batalla, ¿viste? Uno Sí, gana sí, general, digo. También te claro. sacaron un pedazote de territorio Bueno, infernal, ¿no es cierto? Eso es cierto, te puede, y ahí pero viene el final de la guerra, que tiene toda una historia. ¿Por qué? Porque cuando cae la Ciudad de México, y pese a, como decíamos, sigue habiendo algunos combates menores, ya empiezan los contactos diplomáticos para cerrarla. Hay que resolverlo de alguna manera. Y los norteamericanos van a enviar, en la página siguiente lo tenemos, a este joven, a Nicholas Trist, un funcionario diplomático de carrera. Eh, la idea llegaba hasta que volvían a llegar a pagar 30 millones de dólares. Es decir, la propuesta de Máxima era pagar 30 millones de dólares, eh, asumir una deuda que México tenía con colonos americanos por 3 millones más y
Pero el gobierno de Polk quería que México entregara hasta la Baja California. Y acá hay todo un episodio triste, que es el que lleva todo el tema. No obedece exactamente las órdenes de Washington. No, no insiste mucho sobre la Baja California. La menciona porque está en la documentación original o inicial, pero no insiste en la Baja California. Y sí, lo único que hace es bajar de esos 30 millones, que era el número máximo que él tenía a su disposición, a unos 16 millones para la compra. Y el límite que logra Trist es más o menos el que tienen hoy México y Estados Unidos. Después hubo Bueno, una se lo sacó por mitad de conversación. precio, Jorge. No llega Claro. a dar. Claro, pero acá hay un tema. Cuando descubre Polk que Trist no ha pedido la Baja California, lo quiere sacar de la negociación. Y Trist, en vez de hacer eso, hace un informe, yo no recuerdo, como de 60 páginas, explicando de por qué se tiene que quedar, y mientras continúa la negociación. Y la hace. Y acá vamos a tener un problema de explicar por qué este muchacho hizo esto. La historia de esta guerra, hasta donde yo sé, y por lo menos hasta hace unos... No quiero poner una fecha exacta porque yo lo acabo de descubrir, ¿no? Pero hasta hace 20 años, esta guerra era la guerra más odiada por los norteamericanos hasta la guerra de Vietnam. Mirá. Trist hace lo que hace, y él después lo va a contar, porque le daba vergüenza lo que había pasado. Porque la guerra había empezado con una trampa, porque se las habían llevado por delante a los americanos, porque el intento de un acuerdo diplomático fue tardío. Y esa fue siempre la historia que se contó. Era la James Bond, la Jane Fonda de la época. Sí, claro, pero ahora vengo a descubrir que hay una nueva historia de la Guerra de México, A ver. donde los americanos descubren el destino manifiesto, donde se reunían muchedumbres a leer los diarios y apoyaban todos la guerra. Yo la verdad, eh, no es esto, no es raro que ocurra en la historia militar ha ocurrido 1000 veces, pero la verdad, tan diametralmente opuesto, tan extraño, porque hablar de la Guerra de México era la comparación inmediata con Vietnam respecto de la posición de la ciudadanía norteamericana durante toda la vida. Ahora hay otra historia. ¿Y eso Donde, de dónde viene? ¿Quién reescribe? no, Porque llama la atención porque, digamos, porque la cosa como más, viste, eh, anti-invasión y anti-expansión y demás, siempre viene, como esa parte suele ser la revisionista. Lo que estás planteando es como medio al revés. claro, es raro porque además ni siquiera esa versión nueva no puede explicar lo que hace Triste en el tratado, ni tampoco puede explicar que ese tratado llegue al Congreso de Estados Unidos y se firme. Es algo extraño. ¿Y no existe la posibilidad de que haya sido una propuesta muy de máxima? Porque de última, la verdad que paga la mitad de la plata, no se viene con la Baja ¿No? California, pero paga la mitad de la plata, Está y ya se bien, habían afanado terrible, afanado, fueron a la guerra y lo está ganaron, pero bien. Es decir, terrible terreno. claro, pero la ambición de Polk era la Baja California. ¿Por qué? Porque todo el resto lo tenía con colonos americanos. Claro. Acá lo que quería era expandir más. Pueden mirar el primer mapa que presentamos, algunos querían llegar hasta San Luis de Potosí, es decir, la mitad de México. Sí, pero reconozcamos que estaban todos expandiéndose. Voy a Eh, poner Claro, el primer los mapa que europeos en está África acá. y en Asia, los rusos en el centro de Asia y la Siberia. claro, Estaban todos en este. Bueno, pero claro. no, nadie está haciendo una No, valoración sí, sí, de dos totalmente. siglos para atrás, o sea, no, y Claro, ya sabemos cómo funcionaba y la expansión de los países era territorial, Claro. siempre. Este, y además también te hacías un crucecito más corto, Jorge, si sí, llegaban.
Si llegabas hasta Ciudad de México, ahí estabas. Claro, a mí le digo, Se lo quedaban que con me la llama, península. Yo lo hubiera querido. claro, porque mira el mapa, la línea roja, para los que vean el mapa, es el tratado, que después se corrigió ligeramente con otro tratado. Pero si toman la Baja California, que es ese bracito que Sí. continúa hacia el sur, Lindas playas, ¿eh? indudablemente iba a haber además o ahora o después una toma de la otra costa mexicana que quedaba libre. Claro. Pero Es claro. decir, claro, pero a mí lo que más me llama la atención no es la actitud o el tratado en sí, porque no es la primera vez que un plenipotenciario acomoda el tratado como cree mejor en la negociación que tiene. Me llama la atención la segunda versión, la versión moderna de esta guerra. ¿Por qué ensalzar esta guerra que históricamente cualquier historiador sabía o sabe que siempre había sido muy criticada en Estados Unidos? Y sacan a la luz pequeños pedazos, algún dibujo, alguna publicación en un diario marginal para tratar de justificar eso. ¿Y eso en qué No lo puedo marcó, entender. Jorge? ¿En dónde? ¿En historiadores de militares, en los medios, alguna tendencia política? A ver, ¿cómo descubrí yo esto? Lo descubrí por un tema muy simple. Eh, Vamos a contar un secreto. Yo uso Wikipedia. ¿Por qué? Claro, parece una tontería, pero ¿por qué? Porque es como tener una partitura o una hoja de ruta. Tal cual. Entonces, reviso a ver si me falta algo, me olvidé de algo, una fecha, una estupidez. Ahora, cuando estoy revisando eso, me empiezo a encontrar citas de ignotos autores modernos que empiezan a hablar de esta versión, de que los norteamericanos estaban encantados con esta guerra. Y Mira. son ediciones modernas. Yo uso Wikipedia para las fechas también, no para lo que Claro, para las fechas sí. La vez pasada que estaba buscando, quería, mira, esto, nos estamos yendo de tema, quería buscar bien la fecha del nacimiento de Janine Áñez, la expresidente boliviana. sí, Y ahí vi que decían la usurpadora. claro, No, no, Wikipedia no se puede leer para nada, salvo para cuestiones de este tipo, las fechas. claro. Y Una pequeña también guía. una cosita que, bueno, que lo sabemos los que publicamos cosas y demás, que es que las imágenes de Wikipedia se pueden usar y Claro, otras sí. no. Mm. Entonces, pero es una cuestión de cómo se usan los recursos. Yo para las fechas también los uso porque suelen estar chequeadas más que No, otras cosas. lo que me llama también a mí la atención es que tampoco tiene mucho sentido el cambio. Si no es que descubrieron algo notorio. Están introduciendo un fenómeno que nadie había visto de 1840 hasta acá. Me llama la atención. Y se Digámoslo llama así. anacronismo, viejo. Sí, no, me acuerdo una cosa. eh, Hay un libro para historia militar y para teoría militar que se llama Creadores de la Estrategia Moderna. Sí, de Midway. ¿Cómo se llama? Mid, ¿no? No, el de Paret y... Ay, no me acuerdo el otro, ¿cómo se llamaba? Pero Paret, No me acuerdo, che, sí, tal. ya. La primera versión es de 1941 y después se hizo una versión en el 76. La versión del 41 tiene artículos que se han respetado todavía. Hablar de Maquiavelo no hay mucho cambio, pero por ejemplo, cuando trata las campañas francesas en el norte de África, las campañas coloniales, y los franceses eran Papá Noel y los tres Reyes Magos, que venían a liberar a los árabes, en la versión del 41. En la versión de 76, ya con la Guerra Fría avanzada y con las rencillas entre Estados Unidos y Francia, o Francia contra todo el mundo, la versión del 76 de la misma historia colonial son las racias francesas, el atropello de la población local y demás, que se adecua a la historia real. Eso es razonable, el cambio, pero esto me parece una locura. No entiendo qué Sí, es quieren raro, es hacer. raro, es raro por el movimiento, porque el movimiento suele ser al revés. También También, me interesa mucho, digamos, la primera visión, ¿no? Esto de que
la población, lo que fuera la población de Estados Unidos en ese momento, la que hablara, la que opinara, por otra parte, ¿no? La que tuvieras a tiro de tener algo para decir en la conversación pública, que es la de la costa este, los demás estaban ahí, yo qué sé. Claro. No es que estaban mucho en el ágora, No. leyendo los diarios, no. Pero estoy pensando, hay que ver si justificarían, y vuelvo a pensar en el tamaño de esto, semejante esfuerzo, teniendo todo caldeado como tenías y qué sé yo, quizás les parecía que Y estaban sobrepagando una extensión cuyos beneficios no veían hasta ese no momento. veía, claro, porque acá hay que ver una cosa. Los interesados directamente en la guerra son los colonos, que no Claro, eran un número tan importante tampoco. estimados, Claro. vean nuestra historia bélica de El Álamo, Claro. porque así se Bueno, entiende, digamos, esto. claro, eh, ahí había interés directo, obviamente, pero visto desde Washington o de la costa este, como decía, con otro nivel de vida, con otras preocupaciones y demás, es un poco lo de la guerra del Paraguay acá. Invaden Corrientes, entonces Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires se enervan y preparan las tropas y el resto del país le importa un cuerno. Es decir, Tal cual. claro, también hay que verlo por ahí. Y también hay que ver que en el Congreso, Lincoln, que 20 años después va a ser presidente, se opone y es una figura importante ahí. Sí. Y los antiesclavistas también se oponen. bueno, también un día Ah, nos tenemos que volver a meter, estamos como agarrando la saga de Estados Unidos, la agarramos como medio, como hacemos como así, ponchazos. em, la forma en la que los estados nuevos se integraban a la Unión, las mm, condiciones y demás, que eso también levantaba muchas ampollas, porque sí, viste que era como un estado esclavista, un estado no esclavista, y ir ahí como calculando. Entonces, estoy pensando, la sociedad que luego se enfrenta, ¿no? O estados independientes que decían, bueno, si querés tener esclavos, tenelos, si no querés, claro, no los Pero tengas. había una cosa de tener, digamos, de ir incorporando parejo sí, entre esclavistas y no, y qué sé yo. Digo, claro, estamos de vuelta a un pestañeo de un país que se fractura. Sí, Este, de nuevo, que se fractura la parte del país que existe, que es, que es, sí. que es Bueno, socialmente y políticamente relevante. acá también hubo un problema con la autorización de esclavitud, ¿o no? Claro. Hubo bastantes idas y venidas con las resoluciones de gobierno norteamericano sobre si se autorizaba o no se autorizaba en los territorios ocupados en México. No, y además había también un problema de concepción, ¿no es cierto? En cuanto a no se veía tanto el tema de la esclavitud en sí, sino tu derecho privado a ejercer el uso de tu propiedad, ¿no? Una cosa Sí, así. sí, sí, Y también había una diferencia entre el modelo, digamos, de producción, este, Sí, claro. aquellos estados o aquellas zonas en las que seguías con el modelo extensivo, y los que se estaban hiperdesarrollando más al norte. Hiperdesarrollando No, me refiero a tecnología, guerra, comunicación, o sea, todo. No, todo, no, todo. no, es una época fascinante esta de Estados Unidos, la verdad. No, eso es cierto. Lo que Pero sí, me pero lo gusta, estoy pensando por ese lado, Jorge. Más que el no, creacionismo ese que decís, que me parece rarísimo, la versión, digamos, la original, esta que estás contando, de la reticencia, la pienso en ese sentido, y quizás no veías los beneficios de mandar gente, de mandar guita, que yo, sí. a este lugar, ¿para qué me jodés si tengo? Pero bueno, en fin. Bueno, esperá, nos queda una para mostrar y para ir saludando. Ah, el monumento. Exacto. Este es el monumento a los niños héroes. Es horrible, esto dicho con todo qué respeto, feo. Sí, es sí, no feo. es muy lindo. La verdad, podría haber hecho otra cosa, pero sí, sí, porque no es ni europeo ni azteca. No, es terrible. Ni. Pero no quiero, debe, eh, debe estar muerto el que lo hizo, así que no se ofenderán, pero no, pero y no. ahora no se escucha un mexicano, no sé, no. Sí, se nos va a venir al humo. Sí, nos mandan Bueno, algún cartel. Bueno, sí. un cartel fluorescente. Bueno, no sé si nos queda algo más. No, digamos acá lo único es que
esta guerra generó para Estados Unidos, sí después, ahí sí una expansión del destino manifiesto, Claro. porque ahora ya lo tenían en el terreno, así que lo tenían que proyectar. Eso para Estados Unidos. Y para México generó cada vez más tensiones políticas hacia Estados Unidos por la derrota, la separación de los territorios y todo lo que hay, y también por los caudillos que se van a seguir peleando hasta que llegue Huerta al gobierno, que más o menos va a calmar un poco el panorama, o Benito Juárez. Tal cual. Ah, Hay una cosa curiosa del lado norteamericano, que muchos de los oficiales que vamos a ver después, que pelearon acá y que después los vamos a ver como generales en la guerra civil, piden el retiro después de la guerra, poco tiempo después. Como que se van a la vida civil, que no tienen Sí. ganas de volver a un ejército colonizador del oeste, estando Sí. atrás de los indios o cuidando a los borrachos en los pueblos. No, Claro. no les llama la atención el tema. Sí, no, deja de no era ser una vida que le atractivo. fascinara. ¿Eh? No era una vida que le fascinara. No, no, no. Muy bien. Bueno, la verdad es que no hablamos, por culpa mía, que estaba como medio a las corridas, no hablamos lo que vamos a hacer la semana que viene, No, es pero, cierto. pero sí, obviamente, esta historia la van a tener en nuestra página, la pueden volver a ver. Y recuerden, nos vamos a poner el link a El Álamo y a las otras que hicimos sobre Estados Unidos, porque a ver si podemos como ir armando la saga, y si ven una y tienen algunas dudas y demás, van a la otra. Porque la verdad que tenemos tantas que a esta altura medio que está bueno recomendar las anteriores para... O que vean la de Cortés, porque ya vimos México. La de También, Cortés, por claro. supuesto. La de Cortés la subí la semana pasada porque fue el aniversario Qué de, Claro, grande. sí, lo vimos. Sí. de la Un llegada. grande, Hernán, Sí, un sí. divertido. Pasa es que yo me debato entre quién quiero más, si a Colón o a Cortés. Tengo días que quiero más a Colón y días que quiero más a Cortés. A mí me parece que era más piola Cortés. ¿Qué querés que te diga? Sí, A mí me también, gusta ¿no? más, pero lo que pasa es, bueno, lo que me parece de Colón, ¿cómo se dice? Sí, la perseverancia. Ahí está. La perseverancia del tipo, la visión, el mandarse, no, que me parece una epopeya, una cosa tan gigante, tan Eh, gigante. Colón, Vasco da Gama, o sea, los tengo como, me parecen como superhombres así. Pero Cortés también, no, Cortés también, sí, no me decido, los tengo ahí, los voy poniendo alternativamente. la que tenemos que hacer un día es la conquista de Perú, con el compañero Pizarro. Ese no lo Así tengo es. tanta, no le quiero tanto. Pero fue una epopeya, guarda. Sí, sí, señor, sí, Y señor. con menos gente que Cortés, guarda. Bueno, pero es que había mucha gente que no quería los incas también, ¿no? Sí, Muy sí, similar a lo de Cortés. Muy similar. Bueno, exactamente. la gente tiene que ir a comer los ravioles. Entonces, Así es. recuerden visitar la página y en la semana les vamos diciendo qué vamos a hacer la semana que viene porque no tenemos ni remota idea. Bueno, un besito a todos. Chau, chau. Un abrazo. Chau, chau, chau. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.